Hola a todos, mi nombre es Tania Cárdenas y soy parte del equipo de Women in Construction Perú. Quiero darles la bienvenida a la entrevista del mes de septiembre y esperamos que la disfruten. El día de hoy nos acompaña Miguel Estrada Mendoza. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería. Además cuenta con una maestría en ciencias que realizó en la Universidad de Tokio, donde también realizó un PhD en ingeniería civil. Miguel Estrada cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el rubro de la construcción, donde ha ocupado cargos tan importantes como el de presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, o en sus siglas abreviadas, CENSICO. También ha ocupado el cargo de director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, o CISMID, y por supuesto, como no mencionarlo, ha sido el encargado de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú en el año 2019. En la actualidad, Miguel Estrada se desempeña como presidente de la Asociación de Ex Becarios de JICA Perú, APBEJA, además como docente en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Ricardo Palma. Queremos resaltar su contribución en el campo de la investigación, ya que ha logrado más de 30 trabajos de investigación publicados a nivel nacional e internacional. Además, ha sido condecorado con diferentes premios, dentro de los cuales resaltamos la Orden de la Ingeniería Peruana, que es el premio de más alto honor entregado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Además, ha recibido diferentes reconocimientos, como el recibido por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, por su destacada labor profesional y colaboración en el proyecto Fortalecimiento de Tecnologías para la Mitigación de Desastres, Terremotos y Tsunamis en el Perú. Bienvenido, Miguel. Gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación. Dime. La primera pregunta es, ¿qué lo motivó y por qué decidió estudiar la carrera de Ingeniería Civil? Y además, ¿qué lo motivó posteriormente también a realizar las especializaciones en el campo de la investigación y reforzar en Ingeniería Civil? Yo creo que eso es un aspecto familiar. Recuerdo muy bien que cuando estábamos en el colegio todavía, mi papá y mi tío pues tenían una compañía de ingeniería civil, una contratista. Entonces, todas las vacaciones de colegio, mi papá nos llevaba, a mi hermano y a mí especialmente, nos llevaba pues a las obras, ¿no? Y es ahí creo que donde empezó ese gusto de ver digamos, cómo un edificio desde nada comienza a levantarse, ¿no? Y luego comencé a ver los planos, ya cuando estaba en cuarto, quinto de media, ¿no? Y me gustaban mucho los números, me gustaban mucho las matemáticas. Y esto pues la ingeniería civil era una aplicación directa de las matemáticas. Entonces es así que nace pues, digamos, por una, no tradición familiar, pero sí digamos, de padre a hijo, que fue naciendo este gusto por la ingeniería civil, ¿no? Ver, por ejemplo, me sorprendía bastante, en esa época me sorprendía bastante, por ejemplo, el hacer edificios bastante altos, relativamente. Por ejemplo, las carreteras también, ¿no? Son obras de infraestructura muy, muy importantes que unen a pueblos y a personas y llevan crecimiento, llevan desarrollo. Entonces, todas esas, digamos, esas vivencias que tuve cuando era todavía escolar, es que afianzaron, digamos, ese gusto y esa convicción de querer hacer, pues, algo, digamos, relativo a eso, ¿no? Entonces, pero la verdad también que me gustaba mucho la tecnología y estaba pensando si es que iría a la carrera de ingeniería de sistemas o ingeniería civil, y al final ganó la ingeniería civil. Y es ahí, pues, que desde hace ya más de 30 años, ¿no? Ya casi 40 años, ¿no? Casi, uy, caramba, ¿cómo pasó el tiempo? Casi 40 años, y sigo, pues, con ese gusto y la convicción de que la carrera de ingeniería civil, como muchas otras carreras, obviamente, pues, son carreras que causan un impacto positivo en las poblaciones, que debe causar un impacto positivo en las poblaciones, y obviamente con el compromiso de que lo que hagamos lo debemos hacer bien, porque los usuarios finales de las obras son las personas, y tenemos que cuidar, primero tenemos que cuidar a las personas que hacen uso de las diferentes infraestructuras para que puedan tener, pues, digamos, la plena seguridad de usarlas y vivir en ellas, ¿no? Entonces, es por eso, pues, que hasta ahora
No me arrepiento, al contrario, me parece que fue muy bien, fue muy buena la elección y ahora inclusive los conocimientos que he adquirido durante muchos o décadas, ¿no? Ahora también las puedo compartir con alumnos en las universidades. Podríamos decir que usted ya tenía las expectativas claras cuando decidió empezar la carrera, pero ya en el campo laboral, ¿usted tenía igual esa visión clara, esas expectativas claras? ¿Usted pensó en algún momento que iba a ser ministro? Hace tiempo no, pero después pensaba, ¿no? O sea, ya pensaba ya no ser observador, sino más bien ser digamos, el actor que produjera, digamos, los cambios. Durante el tiempo de la universidad, obviamente, pues uno tiene muchas expectativas, ¿no? Al igual que todas las carreras tienen diferentes ramas dentro de las carreras profesionales, y a mí me gustaba un poco las estructuras, pero luego cuando en el año, creo que fue 89 más o menos, que estaba acabando la carrera, se implementó un centro de investigación en la Universidad Nacional de Ingeniería, justamente me habías mencionado, el CISMIT. Imagínate, mira, ingresé al CISMIT como un asistente de investigación y después de decenas de años llegamos a ser el director de ese centro de investigación. Entonces, allí un poco que cambió, digamos, cambió un poco mis expectativas y cambiaron también mi mirada de ver la ingeniería civil desde un punto de vista mucho más tecnológico. Entonces, los sistemas computacionales, por ejemplo, en ese año yo recuerdo que recién empezábamos a usar AutoCAD, entonces me comenzó, o sea, me gustaba mucho la tecnología. Y es así, pues, que al conocer estas nuevas tecnologías de diseño asistido por computadora, es que buscamos las becas y los estudios para poder especializarnos en eso, ¿no? Y finalmente pude hacer una maestría y un doctorado en lo que me gustaba, ¿no? En uso de estas tecnologías aplicadas a la ingeniería civil. Y ahora un poco vamos más allá, ¿no? Estas tecnologías llamadas de la geomática, ¿no? Tierra y mática informática, esta combinación entre ciencias de la tierra o disciplinas que desarrollan el estudio de la tierra sistematizadas con la informática o los sistemas computacionales es mi pasión ahora. Y vemos pues que podemos enseñarlo y podemos aplicarlo de una manera muy práctica, ¿no? Sobre todo trabajando pues en la evaluación de riesgos en zonas urbanas, ¿no? Es muy interesante el trabajo que estamos haciendo ahora. Y sí, yo creo que en algún momento, no digamos cuando estábamos en la universidad, pero sí después, cuando hicimos un viaje a Japón, conocimos allí un ministro justamente en uno de estos viajes de capacitación que nos ofrecía la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Conocimos pues a un ministro, ¿no? Un ministro de Costa Rica creo que fue, ¿no? Y bueno, en este viaje nos hicimos amigos y comenzamos a conversar, ¿no? Y él me dijo, ¿no? Que una de las formas de hacer un impacto positivo era entrar a la política, ¿no? Pero a la buena política, no una política que esté basada Claro. sobre todo en ciencia y tecnología. Y desde ahí me puse a pensar, ¿no? Si es que podríamos hacer algo más por el país. Y bueno, se dio la oportunidad que la aceptamos con mucho honor, ¿no? Pero bueno, fue muy poco, muy poco, fue corto el tiempo, pero definitivamente logramos hacer algunas cosas que creo que podemos conversarlas un poco más adelante. Bueno, yo aprovecho para felicitarlo porque definitivamente ser servidor público en este país es una ardua tarea, ¿no? También porque creo que pasar y tomar la decisión de pasar al privado, al sector público y más aún en un cargo como ministro, que tiene además un tinte más político y en una coyuntura tan compleja como la peruana demanda mucho amor hacia la patria, ¿no? Porque el trabajo tiene muchas más variables, muchos más grupos de intereses, muchas más complejidades como las burocráticas, ¿no? Que pues muchos somos en el sector privado ignorantes de ello hasta que nos toca entrar un poquito en algún proyecto en el sector público, ¿no? Sí, o sea, y acá hay que, sobre todo digamos, en el desarrollo de las actividades en las instituciones públicas,
la persona, el profesional, el técnico que trabaja en estas instituciones, tiene que tener muy en claro, Tania, qué cosa es el servidor público. O sea, su nombre lo Sí. dice, ¿no? Y esto lo aprendí, ¿sabes dónde? Durante mi tiempo que estuvimos viviendo en Japón. Allí aprendí realmente el significado de servidor público, ¿no? Porque uno tenía que, lo primero que uno hace cuando uno llega a Japón es registrarse. Todo, absolutamente todo el mundo está registrado. Por ejemplo, yo tuve que mudarme del dormitorio de estudiantes extranjeros, tuve que mudarme ya a una vivienda alquilada, ¿no? Entonces, lo primero que uno hace es va a la vivienda y tiene que registrarse en la municipalidad. Y ahí fue mi contacto con los servidores públicos japoneses. Increíble. O sea, primero la atención, la puntualidad, porque te citan a una hora y te atienden a esa hora, ¿no? Luego se toman el tiempo necesario para explicarte, ¿no? Y aunque estamos en Japón, tenían servicios en inglés, ¿no? De repente ahora ya hay más servicios en otros idiomas, porque Tokio es una ciudad cosmopolita. Entonces, y te daban toda la información acerca de, por ejemplo, ¿no? Muy buena la planificación. Uno llegaba a la municipalidad y le entregaban información acerca de los números de emergencia. ¿Qué hacer en caso que tengas una emergencia médica, un incendio, un terremoto? O sea, todo está planificado y toda esa información se la dan al ciudadano. Y el servidor público, había un servidor público especializado, ¿no? Para hacer estas explicaciones eh, y dar este tipo de información. Y como les decía, ¿no? Todo muy puntual, obviamente los servicios de una manera, dadas de una manera con información muy correcta, explícita hacia el ciudadano, y eso sentía esa persona, ¿no? Que esa persona su deber, por el sueldo que estaba recibiendo, tenía que ser ese, ¿no? El de atención al ciudadano. Entonces, por eso es que, digamos, se llama así ese trabajo, no es un servidor, el servicio público, el servidor público. Y es así, pues, que ya con esa convicción de querer servir a la sociedad, es que lo que hay que hacer es hacerla, digamos, este servicio, porque realmente cuando uno es, yo pensaba que el ministro podía dormir, prácticamente casi no dormíamos, ¿no? No dormíamos, ¿no? Y con esa, pues, con esa, digamos, esa convicción del servicio a la sociedad, ¿no? Hay tantos problemas y tantas cosas por hacer que uno casi no duerme por querer solucionarlos en el menor tiempo posible. Y lo que tú has mencionado es muy cierto, ¿no? Uno se encuentra con barreras burocráticas y que, bueno, lamentablemente hay que aceptarlas y que tal vez se puedan corregir, muchas de ellas, sobre todo en tiempos, ¿no? En tiempos y en documentación. De hecho, cuando estuvimos en el gabinete, se redujeron muchos procedimientos, los cuales eran trabas burocráticas para el ciudadano, ¿no? Y que demoraban en hacer los trámites. Se redujeron algunos, pero me parece que algunos también se pueden seguir reduciendo. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que en nuestros países hay muchos procedimientos que lo que tratan de hacer es evitar, digamos, la corrupción. Entonces, por ahí hay que empezar, ¿no? Empezar a formar profesionales desde las universidades, desde las escuelas, en que lo normal es trabajar de manera honesta, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Entonces, eso es lo, digamos, ese es el sentido común, debería ser el sentido común, el trabajar de una manera honesta. Y así tendríamos leyes o procedimientos mucho más rápidos y para poder avanzar, obviamente, en el desarrollo del país, ¿no? En muchos casos, y se entiende, ¿no? Que los presupuestos no se cumplen justamente por, digamos, estas trabas burocráticas, pero también hay algunas faltas de capacidades técnicas en las mismas instituciones públicas. Y para eso, ¿no? Por eso que aceptamos asumir una cartera que tiene realmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene un rol social muy, muy fuerte, ¿no? Donde se tiene que dar una vivienda digna y segura a la población. Y otro aspecto muy importante del ministerio es darle servicios de agua y saneamiento, ¿no? Es, digamos, no solamente es darle el agua, sino esa agua utilizada hay que tratarla para no contaminar el medio ambiente. Entonces, digamos, en estos dos
rubros, que son los dos viceministerios que forma el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es que se trabaja fuertemente, ¿no? Y para eso necesitamos, y seguramente podemos hablar un poquito más adelante, el interés de ustedes como arquitectas y como hablábamos hace un momento, la planificación urbana, ¿no? Necesitamos, digamos, planificación urbana, la generación del suelo urbano para crecer de manera ordenada y que no esté pasando, por ejemplo, lo que recientemente hemos visto en Lomo de Corvina, invasiones de terrenos y lamentablemente en terrenos no adecuados para vivienda, ¿no? De hecho, como ingeniero civil uno puede construir hasta en la luna. El problema es que cuesta, ¿no? Y si tenemos una planificación adecuada, el desarrollo cuesta mucho, va a costar mucho menos, por supuesto. Bueno, y así era, pues, digamos, estos intereses que realmente nació por estos viajes y el conocimiento de las personas y que el servicio público no debe ser de primera. Profesor, ¿cuál diría usted que ha sido el reto o los retos más importantes que ha afrontado a lo largo de su carrera profesional? Definitivamente, asumir estas dos encargos que tuvimos gubernamentales. Primero, el de la presidencia del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción, CENSICO, y el otro es el ministerio, ¿no? El ministerio es un reto profesional y sobre todo estar en la cartera, estar en el ministerio, digamos, de la carrera profesional que estudiaste. Entonces, realmente, como, bueno, repito, eso fue un honor para mí, pero también fue un reto grande, ¿no? Un reto grande, porque las necesidades de la población en general en vivienda y en saneamiento son tan grandes que se necesita pues mucho esfuerzo, mucha tecnología, mucha inteligencia para poder resolverlo. En Sensico es una institución de formación técnica profesional, educación superior técnica, ¿no? Aunque también tenemos el otro aspecto, el aspecto de la formación continua para profesionales, y hay allí una gerencia muy importante en Sensico, que es la gerencia de investigación, ¿no? Que es la que se debe encargar, la que se encarga realmente de, por ejemplo, proponer nuevos sistemas constructivos, ¿no? Que resuelvan la problemática nacional. Allí, por ejemplo, se forman técnicos en el sector construcción. Podemos empezar a hablar por ahí, por ejemplo, el reto de Sensico, que era, y tal vez vayamos digamos, a tocar el tema de la participación de la mujer, ¿no? En el sector construcción. Eso lo podemos ver un poquito más adelante. Pero lo importante era ofrecer a aquellas personas que necesitan ingresar al mundo laboral de una manera más rápida, ¿no? Ofrecerles estas oportunidades de estudio, de capacitación en el sector construcción, a través de carreras de 3 años, y en estas carreras de 3 años hacerles una certificación progresiva, de manera que si en algún momento esta persona, este estudiante, tenga algún problema económico, ya tenga la capacidad de poder, digamos, desarrollarse, desenvolverse en el mundo laboral, y sobre todo, reduciendo la informalidad. Entonces, ese era, digamos, uno de los objetivos que nos trazamos ahí en Sensico, ¿no? Y obviamente hombres y mujeres deberían estar en las mismas condiciones para poder trabajar de esa manera. En el ministerio, como les digo, la demanda de los servicios de agua y saneamiento, sobre todo, era un reto bastante grande. Entonces, allí lo que se hizo fue trabajar fuertemente con el Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? Que son aquí, digamos, la dependencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se encarga de resolverle el problema del agua y saneamiento a las poblaciones que no están en zonas urbanas o no están agrupadas. Entonces, como entenderán, ofrecerles, darles agua de calidad, agua potable de calidad, es algo complejo porque no se tiene una red cerca, o las fuentes de agua
en algunos casos no es la más adecuada y necesitan algún tipo de purificación. Y los sistemas de recolección y tratamiento de esas aguas ya utilizadas también son un poco más, digamos, no se puede concentrar el agua porque la población está, no está concentrada, sino esparcida. Entonces ahí, por ejemplo, hay un reto muy interesante y se han desarrollado ya algunas soluciones, pero pienso que a través de la investigación podemos hacer más desarrollo para darle estos servicios a la población, a esta población, con dos miradas, ¿no? Primero la mirada de darle, como les decía, esta agua de calidad, agua potable de calidad, y la segunda es no contaminar, ¿no? Entonces, eso para que no contamine el medio ambiente. Recordemos que la mayoría de aguas servidas o van a silos, ¿no? Que posteriormente, a través de las aguas subterráneas, tal vez terminen en un río, o lo peor de todo es que a veces van directamente a un río o a un lago. Entonces, eso, pues, eso, digamos, es un problema de contaminación ambiental muy grave, el cual puede ser solucionado con tecnología, pero obviamente hay que, cada sitio, cada lugar geográfico tiene una problemática diferente y hay que tratarla de esa manera, ¿no? De manera particular. Sí. Entonces, ahí más o menos, digamos, son los retos que encontramos como ingeniero civil, ¿no? En estas dos instituciones. Y obviamente hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el otro reto es de la vivienda segura, donde construir adecuadamente, por ejemplo, se dio, digamos, la norma que no se debe, por ejemplo, COFOPRI no debería titular terrenos donde esté, digamos, en una amenaza permanente o sea una zona de riesgo no mitigable, por ejemplo, ¿no? Eso es, Entonces, sí. ese problema, por ejemplo, ¿no? Ese problema, digamos que viene desde una parte política, sí, entreguemos los títulos, pero no, o sea, definitivamente así no es, ¿no? Si queremos otorgar los títulos de propiedad de terrenos a personas que quieran, ¿no? Luego, posteriormente, construir una vivienda, hay que hacerlo, digamos, en los lugares seguros, ¿no? Como les decía, o sea, podemos Sí. construir en la luna, eso no es el problema no es técnico, el problema es económico, ¿no? Donde tengamos, pues, viviendas tal vez de interés social o viviendas de bajo costo y donde definitivamente el factor de suelo es muy importante para el diseño de esa edificación, ¿no? O sea, por ejemplo, ubicarlos en un suelo firme, alejado de pendientes, o en terrenos donde no esté la probabilidad de inundación. Entonces, todos esos aspectos que tienen que ver también con la planificación urbana es otro reto que también lo asumimos ahí en el ministerio. Y los proyectos del Fondo Mi Vivienda. Allí, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy interesante con la Comunidad Europea, donde ya se estaba gestando un préstamo, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar o motivar a las empresas constructoras a que comiencen a construir edificios verdes, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, también es otro aspecto que podemos, que podemos aumentar, podemos mejorar, mejor dicho, no ofrecerle a la población edificios con ahorro energético o con materiales poco contaminantes, ¿no? Entonces, ahí también tenemos, digamos, un nicho de desarrollo para la investigación y las propuestas en materiales, tecnologías y diseños. Wow, son bastantes retos. Muchas gracias por compartirlo con nosotras. Profesor, y en su actual puesto como jefe del Departamento Académico de Vialidad y Geomática en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, ¿a dónde le gustaría llevar su departamento? Es decir, ¿qué reto se ha planteado a su gestión? ¿Dónde le gustaría ver el departamento académico en el futuro? Gracias por hacerme esa pregunta, eh, es muy motivadora para mí. Eh, Uno de los retos que tenemos en el Departamento Académico de Vialidad y Geomática, pertenece a la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, es, por ejemplo, la implementación de los sistemas ITS, ¿no? Intelligent Transportation System.
Entonces, por ejemplo, debemos implementar esos sistemas, por ejemplo, monitoreo de vehículos, el monitoreo del tránsito, del transporte de carga, de peatones, el mejoramiento de las vías urbanas, porque en las universidades a veces se enseñan mucho la parte del diseño vial, pero de carreteras o de autopistas, y no mucho ven, digamos, el diseño de vial urbano. Entonces, por ejemplo, allí ahora, y vuelvo a recordar a Japón, ¿no? Acerca de, por ejemplo, los buses. El, el horario de los buses, uno lo tiene, ¿no? En un panel y el bus llega a esa hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, propuestas de desarrollo de transporte masivo, ¿no? Con una sistematización para el transporte adecuado y multimodal, por ejemplo, ¿no? La bicicleta, en Japón, por ejemplo, muchas personas usan bicicleta, ¿por qué? Porque viven alejadas de, eh, de la estación del tren o del metro, ¿no? Se van de sus casas, conmutan a pie, conmutan en bicicleta, otros conmutan en auto, ¿no? Muy pocos realmente, ¿no? Acá, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Si estás, alguien te dice, no, vamos, te llevo en mi auto, ¿no? Y tú le dices, no, gracias, estoy apurado, es porque estás en Tokio, ¿no? Porque ir en tren, perdón, es muchísimo más rápido que ir en auto, ¿no? Allá en Tokio. Entonces, eh, eh, por ejemplo, los sistemas de movilidad urbana, ¿no? Y como te digo, no multimodal, no hacer las conexiones, por ejemplo, aunque acá ya también un poco se está implementando el uso del teléfono para pagar el servicio de transporte, ¿no? Y que todo esté interconectado, ¿no? Inclusive en Japón hay compañías privadas de trenes y que están interconectadas con las compañías públicas y con el teléfono uno pasa por los pagos de la entrada, en la entrada de las estaciones de tren y bueno, se distribuye pues el pago, ¿no? Entre ellos, no sé cómo lo harán, pero el sistema está bastante integrado. Y como les decía, ¿no? El desarrollo de sistemas de transporte urbano multimodal, la bicicleta, el auto, los conectores, por ejemplo, buses pequeños para conectar a las grandes estaciones, ahí, por ejemplo, hay un reto. Y eso implementarlo con sistemas de transportes inteligentes, ¿no? Los ITS. Y ahora estamos en conversaciones con un grupo de universidades coreanas. A pesar de que tenemos, digamos, una fuerte conexión con Japón, pero esta vez ha habido un grupo de universidades coreanas que quieren, digamos, tener contacto con nosotros para hacer estos estudios de investigación en transporte urbano. Estábamos hablando acerca de los sistemas inteligentes de transporte, los ITS, ¿no? Donde Corea pues tiene un avance bastante interesante, igual lo tiene Japón, Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces la idea es poder hacer se llama transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica, en este caso, podría ser desde Corea a Perú, a través de, digamos, estos grupos de investigación que se pueden desarrollar entre las universidades coreanas y nuestras universidades, bueno, específicamente ahora en la UNI, que tenemos, digamos, ya este contacto establecido, y poder ofrecer nuevos cursos, y no solamente en el antegrado, sino también en a los estudios y maestrías de otras universidades y compartir este conocimiento a nivel nacional. Entonces ahí hay, por ejemplo, uno de estos retos es digamos, implementación de los cursos de sistemas inteligentes de transporte. El otro, el otro reto es la modernización del equipamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, la topografía, y no sé, seguramente tú como arquitecta llevaste un curso de topografía en la universidad, ¿no? Sí, sí, con el equipo topográfico regular. Ahora hay, lógicamente la tecnología ha avanzado muchísimo, yo creo que a eso se refiere, pero por ejemplo ahorita hay equipos drones, ¿no? De hecho, tengo mi licencia de piloto de dron. Sí. Yo me imagino que sí. Por ejemplo, la modernización.
del equipamiento también es importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos, bueno, las universidades es de donde debe salir el desarrollo tecnológico. Sí. Y para eso también tienen que conocer qué cosa es lo que está, digamos, lo último en tecnología en el mercado, para que cuando salgan los alumnos ya a trabajar de manera profesional, no tengan todas estas capacidades de uso de equipamiento nuevo y moderno con alta tecnología. Entonces, ese es otro reto que tenemos, que es la modernización del equipamiento, pero esto pasa pues por hacer los proyectos de inversión, o sea, en las universidades públicas, como se trabaja con dinero público, hay que hacerlo de una manera correcta y planificada. Y para esto pues hay que trabajar también fuertemente o de la mano con la Oficina de Planificación y Presupuesto de la universidad para establecer, ¿no?, en los próximos años la adquisición de estos equipamientos, ¿no? Entonces ese es otro reto, que es la modernización. Entonces tenemos la implementación de nuevos cursos, ya tratando de ver la problemática del transporte urbano, la modernización del equipamiento, y claro, el primer aspecto pasa también pues por lo que los mismos profesores debemos capacitarnos, ¿no? Un profesor universitario, un docente universitario no puede estancarse en el conocimiento adquirido, sino permanentemente tiene que estar en capacitación, en una constante capacitación, porque es la única manera de poder ofrecerle a los alumnos un servicio de enseñanza, sobre todo de calidad, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, una formación continua de los docentes es muy importante, y esto se hace pues a través de convenios con universidades de otros países, donde tengan estos desarrollos tecnológicos y que podamos compartir soluciones, tal vez, ¿no? O sea, por ejemplo, las universidades o las becas, ¿no?, que se ofrecen, y uno va a un laboratorio de un profesor o a una, digamos, se le puede llamar a una clase de un profesor, pero también seamos francos en el sentido de que cada profesor tiene una línea de investigación que es de su interés, ¿no? Entonces, es digamos, una relación gana-gana, ¿no? Gana el estudiante porque aprende el profesor, y el profesor también gana porque su interés se ve desarrollado a través de la investigación con el alumno, ¿no? Entonces, son relaciones gana-gana en el aspecto, digamos, académico, que deberíamos aprovechar, implementar, y ahora existen algunas fuentes de financiamiento, como Concitec, por ejemplo, una muy buena fuente de financiamiento para hacer proyectos de investigación, y estos pueden ser colaborativos, ¿no? Y ahora también la implementación de tesis multidisciplinarias. Por ejemplo, ¿no? Nosotros los ingenieros civiles necesitamos, en la parte de transporte, necesitamos desarrollar sensores o cámaras. Entonces nosotros sabemos qué necesitamos, pero no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué haríamos? Una investigación multidisciplinaria, por ejemplo, con mecatrónicos, electrónicos, y tal vez la parte de comunicación con estudiantes de ingeniería de sistemas o de electrónica, por ejemplo. Entonces, hacer así, o sea, ya no estamos, digamos, nuestras carreras abarcan tantas especialidades que no podemos estar pensando solamente en una sola disciplina de profesionalismo, de profesión, sino una sola carrera, ¿no? Sino intervengan, ¿no? Diferentes carreras. Por ejemplo, me interesan mucho los sistemas de información geográfica y el manejo de imágenes de satélite. Entonces, por ejemplo, y ahora esa metodología que se utilizan para procesar imágenes de satélite, ahora también la están usando los médicos para procesar las imágenes, por ejemplo, de tomografías, ¿no? Y esas otras, digamos, fuentes de imágenes. Entonces, como ven, podemos pues hacer desarrollos conjuntos, ¿no? O por ejemplo, los médicos necesitan de los mecatrónicos para desarrollar equipamiento. Entonces, el médico sabe qué cosa es lo que quiere, pero electrónicamente no lo va a poder desarrollar. Igual nosotros, los ingenieros, y tal vez también ustedes, los arquitectos, no tengan estas necesidades, digamos, de disciplinas complementarias o disciplinas que coadyuven
al desarrollo de alguna tecnología ya con un propósito bastante claro. Sí, o sea, en arquitectura, por ejemplo, durante la carrera, pues teníamos conocimiento sobre las especialidades, sobre las ingenierías y los desarrollamos, ¿no? Pero definitivamente cuando salimos es otra cosa, ¿no? O sea, ya sabemos, o sea, o aprendimos que tiene que ser más colaborativo porque dependemos de los ingenieros para, pues, para realizar las estructuras, ¿no? Resolvemos el problema. También están las ingenierías eléctricas, las sanitarias, las domóticas, sí, es que ya se está comenzando a construir casas inteligentes, electromecánicas, entre otras, ¿no? Estuve, creo que no lo has mencionado al inicio, pero también estuve de miembro del directorio de Sedapal. Sí, y durante nuestra gestión el año pasado pudimos lograr que se activara un fondo para que los jóvenes bachilleres, ¿no?, hagan prácticas preprofesionales en Sedapal. Y comenzamos a ver, ¿no?, a qué carreras invitamos. ¿Sabes cuántas carreras nos salió que podían tener relación con la actividad de Sedapal? 21 carreras profesionales, 21 carreras profesionales. O sea, uno pensaría que en Sedapal ¿Te solamente hay imaginabas que ingenieros civiles, claro, o sea, ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ¿no? Este, derecho, arquitectura, definitivamente, ¿no? Ingeniería de fluidos, ambiental? eh, ¿cómo se llama? Por ejemplo, y también necesitamos a los agrícolas porque tenemos los proyectos en la parte superior de las cuencas, Ah, eso ¿no? no lo sabía. Claro, necesitamos a físicos, químicos, ¿no? Los químicos son fundamentales, o los biólogos, son fundamentales para el control de la calidad del agua, por ejemplo. Y entonces, y ahí mira, ahí nomás han salido 9, 10, ¿no? Por ejemplo, necesitamos ingenieros de sistemas, ¿no? Para la parte de planificación de operaciones. Necesitamos economistas, contadores, para ver digamos, toda la planificación de los proyectos futuros y el manejo gerencial administrativo de la institución. Hasta necesitamos sociólogos. ¿No? ¿Por qué sociólogos? Porque tenemos que trabajar con las poblaciones en las partes altas donde nacen, donde se hacen digamos, las cuencas. Necesitamos, por ejemplo, hay un término que se está usando recientemente, que es la cosecha del agua, la siembra del agua, la siembra y la cosecha del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo sembramos agua, no? Entonces, es a través, por ejemplo, en las partes altas se pueden hacer cochas, ¿no? Las cochas, ¿no?, que mantienen el agua y por lo tanto mantienen un nivel freático alto para poder luego, digamos, utilizar esas aguas, ¿no? Entonces así, ¿no? O sea, hay muchas, eh, ¿cómo se llama? Muchas profesiones, muchas carreras profesionales que tienen, ¿no?, relación con el trabajo de Sedapal. Muy interesante, ¿no? Y dentro de las carreras hay las diferentes especialidades. Por ejemplo, dentro de la carrera de ingeniería civil se necesita, pues, los especialistas en hidráulica, ¿no? Entonces, o en estructuras, por ejemplo. Entonces, ahí hay digamos, mucha diversidad. Entonces, pero la experiencia fue esta, ¿no? Que el presupuesto alcanzaba para 50. Dijimos, uy, 50, esto no lo vamos a alcanzar, ¿no? 50 son bastantes jóvenes, ¿no? Hicimos la publicidad en las diferentes universidades, ¿no? Hicimos publicidad en la UNI, Ricardo Palma, Católica, UTEC, USIL, San Marcos, Villarreal, en casi todas las universidades hicimos esta publicidad. ¿En qué consistía esta pasantía? Era una pasantía de 10 meses y se le iba a dar, digamos, eh, un estipendio de 1.500 soles mensuales, ¿no?, a cada uno de estos, digamos, alumnos o personas practicantes, ¿no? Y ¿no? Por 10 meses, ¿no? 50 por 10 meses. Uy, de repente no alcanzamos, ¿no? Esta es la primera vez, ¿no?, que hacemos esto, ¿no?, en varios años. Y ya cuando tuve que salir de Sedapal, ¿no?, lo llamo al gerente de recursos humanos, ¿no? También derecho, ¿no? Necesitamos abogados. Ahí en Sedapal hay muchos problemas, por ejemplo, de terrenos, ¿no? Entonces,
Le digo, ¿cómo fue lo del concurso, no? Y me dice, doctor, no me va a creer, hemos hecho historia, me dice, ¿no? ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Se acuerda que teníamos vacantes para 50 estudiantes, no? Sí, le digo, ¿y cuántos hemos obtenido? ¿Alcanzamos los 50? Me dice, hemos tenido 4.000 aplicaciones, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces me dijo, no, ahora entrar a Sedapal está más difícil que entrar a la uni. Bueno, sí, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, muy motivadora, por ejemplo, ¿no? Y estaban los fondos ahí, ¿no? Solamente era cuestión de activarlos, ¿no? Entonces, me parece que ahí, por ahí va, digamos, este sentido de el servicio público, ¿no? Es una empresa pública y espero que Sedapal nunca se privatice, que sí se mejore, digamos, sus procesos administrativos, este, falta más tecnología, por ejemplo, ¿no? Pero que eso lo puede hacer fácilmente si es que tenemos, digamos, esta mirada empresarial y técnica y llevarla de buena manera, así sea una institución pública, no puede ser llevada de una manera bastante técnica y sobre todo honesta, ¿no? Así es. Sí, digamos, esa es otra experiencia. Muchas gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes sociales.